La PlayStation 1 es la primera consola de videojuegos creada por Sony. Fue lanzada por primera vez en el 3 de noviembre de 1994 en Japón, 9 de septiembre de 1995 en Europa, y 29 de septiembre de 1995 en Estados Unidos. Esta consola fue la ganadora de la quinta generación de videojuegos, vendiendo en 104.250.000 consolas, derrocando a sus competidoras, Nintendo 64, y Sega Saturn. Cosa que fue sorprendente, ya que lo intentaron antes con los juegos en CD, como la Panasonic 3DO, la Philips CDI, y la Amiga CD32. Pero nunca tuvieron éxito a comparación a la consola de Sony. Esta consola tuvo 3 versiones más, que son PlayStation Video CD, la NET-12, y la PS1. Su catálogo de juegos fue muy llamativo en su época, contando juegos para todas las edades, y los más populares fueron, la trilogía de Crash Bandicoot, Final Fantasy VII, la trilogía de Tekken, Metal Gear Solid, Gran Turismo 1 y 2, Tomb Raider, entre otros. El último juego fue, FIFA Football 2005, lanzado en 2004, y el juego más vendido fue, Gran Turismo, vendiendo en 11.150.000 copias. Y finalmente, esta consola dejó de fabricar en el año 2006, año donde la PlayStation 3 se lanzó al mercado. En la actualidad, se pusieron de moda las consolas minis, que son consolas retro, pero con un tamaño pequeño, con 20 o 30 juegos incluidos. Gracias a Nintendo con su enorme éxito de la NES Mini Classic Edition, y Super NES Mini Classic Edition. A raíz de esto, algunas compañías de videojuegos como SNK, lanzó la Neo Geo Mini, Sega con su Sega Genesis Flashback, por mencionar algunos. Por supuesto que Sony no se iba a quedar atrás, así que en el septiembre de 2018, Sony anunció oficialmente la PlayStation Classic, que tendrá 20 juegos, y que saldrá en el 18 de diciembre de 2018. Pero cada vez que se revelaron más cosas a la consola, los fans se sintieron decepcionados, ya que no cumplía las expectativas de la consola. Y finalmente, la consola se lanza al mercado, pero casi nadie la quiso comprarla, por lo mala que habían mostrado antes. En este video verás las 5 razones por qué la PlayStation Classic decepcionó a muchos de los jugadores. Así que sin más rollo, empecemos. Razón número 5, el listado de juegos. Empezamos con este defecto, por la cual muchos se quejan. Como había dicho antes, la PlayStation original tuvo una gran cantidad de juegos para todas las edades, pero de todo el catálogo de juegos, solo tiene 20 juegos que son, Battle Arena Toshinden, Final Fantasy VII, Intelligent Cube, Metal Gear Solid, Tekken 3, Jumping Flash, Mr. Driller, Rich Rares Type 4, Resident Evil Director's Cut, Revelations Persona, Super Puzzle Fighter Segundo Turbo, Wild Arms, Cold Wars 2, Destruction Derby, Grand Theft Auto, Oddworld Apes Odyssey, Rayman, Siphon Filter, Tom Clancy's Rainbow Six, y Twisted Metal. Mucha gente no les gustó para nada la selección de juegos, salvo a algunos que sí valen la pena, pero lo demás solo son de relleno, y en su mayoría mediocres. Lo que me decepciona es que no hay tantos juegos multijugador, bueno sí, pero solo juegos de peleas y carreras, y son muy pocos. ¡Qué putada! Además que hace falta varios juegos que aparte de Final Fantasy VII y Tekken 3, fueron también de exitosos, que ayudaron a levantar las ventas de la consola original, como Final Fantasy VIII, Driver, Gran Turismo, etc. Y juegos que a pesar de no tener éxito, fueron criticados positivamente, como Castlevania Symphony of the Night, Mega Man X4, Silent Hill, entre otros juegos. Ya que Nintendo lo había hecho con su Super Nintendo Classic, de incluir a Earthbound, que a pesar que ese juego fue un fracaso en ventas en su lanzamiento, obtuvo buenas críticas. Pero no, Sony solo adquirió los derechos de estos juegos, que algunos de ellos, fue un desperdicio de dinero. Y lo peor es que no incluyeron ningún juego de Crash Bandicoot. Vamos, es como si no incluyeran a un juego de Mario en una mini consola de Nintendo, ¿verdad que eso es estúpido? A pesar que Crash ya no era la mascota de Sony, fue uno de los personajes más icónicos en la historia de los videojuegos, y no me agradó que no incluyeran ningún juego para esa consola. Y para rematar, Sony dijo que la PlayStation Classic se quedarán con 20 juegos, sin actualización de poner más juegos, ni cambiar o quitar los juegos de manera oficial.
Muy mala decisión Sony, muy mala decisión. Se me olvidaba, en la versión japonesa, tuvo 8 juegos exclusivos que son, Arc Velar 2, Armored Core, Hidarius, Gradius Gaiden, Parasite, Sai, y Saga Frontier. Pero siguen siendo chafas, aunque el Gradius Gaiden es lo único bueno que hay. En fin, los juegos de esta mini consola dejan mucho que desear, por falta de juegos excelentes, poner juegos de relleno o mediocres, y que no haya tantos juegos multijugador. Razón número 2, controles sin análogo. Desde que se anunció la PlayStation Classic, se mostraba que la consola tendrá 2 controles incluidos, cosa que me gustó en mi opinión, para poder jugar en multijugador con tu amigo o primo. Pero ¿cuál fue el error fatal? De no traer los controles DualShock, porque sin esos, el jugador no se sentirá cómodo al jugar. Si bien, la primera versión de la PlayStation tenía esos controles sin análogo, pero fue actualizada para sentir algo de comodidad al momento de jugar juegos de peleas, como hacer las combinaciones, o jugar juegos de aventura en 3D como Tomb Raider y Crash, de mover al personaje, entre otras funciones sobre los controles DualShock, sin mencionar la vibración que tiene, para tener una experiencia a jugar algunos títulos. Pero eso se dejó de lado para traer un control simple sin vibración, haciendo que no te emocionaras al momento de jugar. Yo en mi caso, a veces lo juego sin los análogos, y uso la cruceta con juegos como Crash Bandicoot 1, Castlevania Symphony of the Night, Mega Man X4 y X6, Gran Turismo, etc. Pero los juegos que para mí son obligatorios jugar con los análogos, son los juegos de peleas, para sacar combinaciones de los ataques con análogo izquierdo, que a mi gusto, son muy sencillos de jugar. Títulos como Dead of Alive, SNK vs Capcom, la trilogía de Street Fighter Alpha, The King of Fighters 97, etc. Pero como trajeron el control normal, pues se me hará complicado jugar juegos de peleas con la cruceta, en especial cuando quieres ejecutar una combinación. En resumen, Sony debió incluir los controles DualShock a la PlayStation Classic, pero por desgracia no lo aprovechó. Razón número 3, no traer filtros ni ventanas. Otro factor para que la PlayStation Classic sea mala, es de no traer filtros para el juego, ni tampoco diferentes ventanas para seleccionar. ¡Qué golpe tan bajo Sony! Ya que las mini consolas retro de Nintendo ya tenían esas opciones, en el caso de la NES, que puedes ajustar el filtro o monitor del juego, como CRT Filter 4, 3 y Pixel Perfect, y la SNES también tiene los mismos filtros, pero con la inclusión de ventanas o cuadros que no está nada mal, y son variadas. No solo las mini consolas clásicas de Nintendo, sino, a algunos juegos recopilatorios como Mega Man Legacy Colección 1 y 2, Capcom Beat 'em Up Bundle, entre otros. Y esta consola ya salió después de lo mencionado, y no se vino con filtros ni ventanas. ¡Qué lamentable! Razón número 4, es un emulador. Como muchos se habían dado cuenta, la PlayStation Classic no es un emulador exclusivo, sino otro emulador que se puede hacer en la PC normal. Sony, en vez de crear su propio emulador para su consola, usa la rama rearmé del emulador de código abierto y libre PCSX para jugar sus juegos. Un sistema muy flojo. ¿A qué características se refiere? Es como una consola con emulador normal, que es lo mismo hacer una laptop o computadora de mesa. Puede hacer la Play Classic sin problemas, y ahorrarte el dinero. Un claro ejemplo es la pantalla de selección de juegos, que sin duda es muy mala y sosa. Se le nota que no le echaron ganas para crear un menú genial. Así que recomiendo descargar un emulador de PlayStation 1, y verás que es casi lo mismo de jugar una Play Classic, pero con algunas diferencias. En resumen, Sony tuvo que hacer su propio emulador mejor, en vez de poner otro para su consola, aprovechando el cariño que las demás personas le tienen a su antigua consola. Y razón número 5, el precio de la consola. Y ya para terminar el video, diré el precio de esta consola. $100 en Estados Unidos, y 3.000 o 3.500 pesos mexicanos, dependiendo en qué lugar la compres. Ese precio en mi opinión, es bastante caro, por su catálogo de juegos mediocre, controles sin DualShock, venir sin filtros ni ventanas, y que solo es un emulador pirata y barato, disfrazado de consola. Así de simple y malo es, así de caro cuesta. Pero actualmente, esta consola cuesta como 1.000 o 1.500 pesos, depende el lugar en donde la compres. Si se trata de supermercados, pues de seguro está en oferta, o de casualidad Sony le bajó el precio para superar las ventas de las demás consolas mini retro, y ni siquiera se molestaron en corregir los errores que tiene ahora. Y si se trata de internet, plazas o tianguis, es porque sus dueños ya no la quieren, y quiere venderla con el menor precio de que nos ofrece.
Sea como sea, aunque le hayan bajado el precio, el daño ya está hecho. Es mejor comprar la consola original que los venden en los tianguis y internet como a 900 o 1000 pesos, y comprando sus juegos aparte, que en su mayoría son muy buenos, que no estuvieron en la Play Classic. La única razón para comprar la PlayStation Classic, es para hackearla y meter más juegos, o usar sus controles para jugar un emulador con ellos, aprovechando que tienen puesto USB. En fin. Y bueno amigos, estas fueron las 5 razones por la cual esta consola, fue una total decepción. Aunque obtuvo 3.5 de 5 estrellas, y en IGN obtuvo 5.5 del 10, de todas maneras no merece la pena. Lo único bueno que mencionaré de esta consola, es que su diseño es igualita a su consola original, que nos llena de mucha nostalgia cuando jugamos nuestra PlayStation en nuestra infancia. Pero todo lo demás, solo son cosas negativas. Quisiera que dejaran su opinión en la caja de comentarios, si vale la pena esta consola, o si la van a comprar o no. En fin, con esto concluye el video. Si les ha gustado, denle like, suscríbanse, compartan el video, y activen la campana para ver mis nuevos videos. Yo por mi parte me despido. Nos vemos en otra ocasión. Y recuerden, Bowsette es mierda.